Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque nosotras estamos muy contentas. Hoy tenemos invitadas de lujo y tenemos un gran tema. Recuerden, síganos en redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook y también tenemos TikTok, Café con Aroma del Cielo. Y bueno, sin más preámbulo, vámonos con nuestra invitada. Ella es una gran amiga, Mili Hernández, y ella tiene mucha experiencia, es maestra a nivel de secundaria. Entonces, sabe y tiene mucha experiencia en el sentido de trato con adolescentes. Tiene más de 15 años, es una sierva fiel, también hemos trabajado juntas en el ministerio de nuestra iglesia. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema, el tema fuerte que me ha confrontado, padres ausentes. Y bueno, pues comenzamos. Encontrar la libertad, llegó el momento, no esperes más, que su palabra descanso te dará. Café, aroma del cielo, café, te brinda consuelo. Café, aroma del cielo, te extiende una mano y te anima a empezar. Café. Bueno, padres ausentes, qué temazo el día de hoy, porque sabemos de muchas situaciones donde el papá no está. Eso está relativamente bien, pero lo que a mí me confrontó es la cuestión de que estamos, pero no estamos, porque estamos dedicados al trabajo, porque estamos dedicados al día a día, al afán, y muchas veces pues no estamos presentes para nuestros hijos. Y yo creo que esa es una parte muy importante, causa de que nuestros jóvenes hoy en día vivan tantas situaciones que en realidad desconocemos. Así es, y bueno, como mencionaste, mi experiencia como maestra, el trato con adolescentes lo tengo todos los días y definitivamente es cierto. Se nota, tú ves en tu alumno, en mi caso, yo veo en mi alumno, ese alumno que yo identifico que están ausentes sus papás, yo identifico que en ese alumno no hay esa atención, sí, aunque el papá aporta, porque es un colegio privado al final del día, ¿verdad? El papá está presente económicamente, pero tú ves la ausencia, incluso en el amor, ellos buscan, te buscan ese abrazo, ese apapacho, es increíble que tú les das una pequeña palabra y es como que hasta se iluminó su rostro, incluso unos te ven así como que, ¿eso qué? ¿Verdad? Y entonces, por eso es que hoy en día vivimos la actualidad que tenemos en nuestros jóvenes, por eso tanta tasa de suicidio en nuestros adolescentes, o sea, entonces es importante el estar presentes, no solo en la economía, qué padre que puedas irte a un viaje muy caro, que puedas irte, pero eso no es a lo mejor lo que tu hijo quiere, no te has preguntado qué quiere tu hijo. Y fíjate que yo cuando estaba checando, investigando un poco el tema, hablaban esta parte de que como vivimos en un pueblo machista, al final de cuentas, aunque estamos tratando de erradicarlo, ciudad machista. Sí, ciudad, bueno, y más esta ciudad, ¿verdad? Bueno, yo creo que... Bueno, en el pueblo de Cumbres. En nuestro pueblo de Cumbres. El de Apodaca. Sí, realmente el padre cree que ellos son los que aportan. O sea, yo, en mi experiencia, sí, mi papá se la pasaba trabajando y nosotros, al menos mi familia, no teníamos la confianza de decir, me siento así, quiero, necesito, no podíamos hablar, ¿verdad? Entonces es como que creemos que la crianza es exclusiva de la mujer y que el papá es el que aporta, es el proveedor y se acabó. Entonces ahorita estamos como que enfocándonos justamente en el padre, no como en la totalidad de los padres, como que la mamá siempre está, entre comillas, ¿verdad? Porque volvemos a esta parte de que no sabemos siempre al 100%. Nos queremos enfocar en la parte de la ausencia del papá. La tasa de divorcios está aumentando. Generalmente los padres, la mamá se queda con los hijos y el papá se va. Bueno, es que eso desde siempre, ¿no? Siempre se ha estilado que la mujer no debe trabajar, tiene que estar con los hijos, en la crianza.
y pues ahí el papá es el único encargado de llevar el dinero y no sabe, llega cansado, ya no sabe de criaturas, ya no sabe si ocuparon algo en la escuela, ¿no? Pero yo creo que ha ido cambiando esto poco a poco, sí. O sea, va mejorando. A mí bueno, habría que como que dar esos tips de qué podemos hacer como papá, mamá, para estar realmente con ellos. A mí lo que me causa como más ruido cuando realmente el papá no está. O sea, que son madres solteras, que son divorciados, pero realmente el papá pues se desentendió o ya no quiso saber. ¿Cómo ayudar a esos niños, a esos adolescentes, para que puedan superar esas luchas existenciales? Porque es algo pues bastante complicado, o sea, sí hay una trascendencia en su comportamiento. Así es, y qué bueno que tocas ese tema de, güey, fíjate que, bueno, yo voy a platicarles mi testimonio. Mi hijo mayor, en este caso su papá fue un padre ausente, fue un padre que igual sucedió esa situación, nos divorciamos, éramos muy jóvenes y él desapareció. Ya no Desapareció quiso saber. nunca, o sea, ni siquiera económicamente, o sea, simplemente no existió. Y entonces, ¿qué hice yo? O el tip que a mí me sirvió como para guardar su corazón es no hablarle mal de su papá. Claro, eso es O importante. sea, no existía. Al principio no se hablaba de él ni bien ni mal, o sea, no estás, no estás. Pero cuando empiezan las preguntas de los hijos, cuando empieza el niño y mi papá, porque van al colegio y van a sus papás. Y ¿Cuántos años tenían? 2 añitos. O sea, realmente no lo conoció, no, lo se conoció. acuerda. ¿sí? No tiene recuerdos, no tiene un recuerdo construido con él. Entonces, pero al cabo de que va a la escuela y empieza a ver que los niños hablan de un papá, aunque mi papá estuvo, no era su papá, o sea, no es lo mismo, era el abuelo. Siempre fue como que yo le marqué, él es tu abuelo, ¿verdad? Entonces, bueno, para no extenderme así como que mucho, él fue entonces un niño que no tuvo esa figura paterna, ¿verdad? Y entonces cuando empieza a preguntar, y yo no, si hay un papá, no está, cuando seas más grande te lo voy a explicar, cuando tú tengas capacidad de entender, pero así hay un papá que no está presente, hijo, pero tú debes guardar tu corazón, tú respétalo. Entonces hay un tip que yo veo y que veo hoy en los niños que yo trato de papás divorciados que están en mi escuela como alumnos, es que no guardan el corazón de los niños. Entonces la mamá enojada empieza a hablar siempre mal del papá. Despotricar, dicen. Sí. Sí. Entonces tú hablas y no estás ni siquiera consciente. A veces no lo haces ni como que voy a llenarlo de amargura y de resentimientos y de... No. O sea, yo sí fui consciente de que tenía que guardar el corazón de mi hijo. No me importaba la persona, o sea, si él no quiere estar, bueno, él se pierde todo esto, él se está perdiendo, la anciana él un día va a querer y ya no va a ver. Sí, entonces, bueno, guardé el corazón de mi hijo, pero cuando llega la adolescencia, híjole, ahí fue, hasta la adolescencia todo estuvo bien. Cuando llega la adolescencia, pues pasaron muchas situaciones, donde pues yo ya tenía un esposo que actualmente es mi esposo, que lo abrazó, pero no es el mismo amor hasta que Dios llega. Ahorita voy a tocar ese tema porque es donde Dios entra, ¿verdad? Sí. Y entonces sí empezamos a formar una familia donde él ya ve una figura paterna inexistente y donde empieza, bueno, ¿verdad? Ahí él nace mi hijo Marcelo. Y entonces para él fue... Le robaron atención. Sí, o sea, fue un shock de... Entonces vio lo que es la realidad del amor de un padre. Porque no es lo mismo el amor de una persona que te adopta, de un tío, o de de un alguien, abuelo. así es, a un padre. Entonces él vivió esa situación. Y entonces como que ahí vino toda la revolución en él. Y hubo pensamientos suicidas. O sea, hubo decir... ¿a qué vine a este mundo? O sea, sí fue algo muy fuerte, hasta que, bueno, dicen que Dios nos habla con lazos de amor, ¿verdad? Pero no entendemos hasta que, pues, estamos ya muy en el problema.
Y bueno, decidimos buscar a Dios en forma, ¿verdad? Decidimos buscarlo en forma. Y entonces es cuando entra el amor de ese padre que nos cuesta identificarnos, que cuando no tienes un padre presente terrenal, amoroso o atento o al pendiente de ti, te cuesta como esa conexión de ver a Dios como tu papá. Sí, porque tenemos un mal ejemplo que no queremos. Sí, exacto. Entonces, bueno, ahí entra Dios y entran todos, hace una transformación y entonces ahí sí viene la adopción de Alan hacia mi esposo, hacia Andrés como su papá y de Andrés hacia Alan. O sea, Dios hizo tanta la transformación, lo que decía la pastora Michelle en el programa pasado, que la adopción ya del amor de Dios, cuando hace esa conexión, wow, o sea, cambia todo. Y entonces ahí fue otra historia, o sea, ahí fue cuando yo creo que Alan empezó a ser feliz. Pero antes, si no estás atento, si yo hubiera dejado pasar, pues no sé, quizás la historia sería otra. Pasa el año, donde ese año él ve todo el proceso de, el ánimo, y ya que mira, ya le vientito y ya empezó a dar su primera, y entonces te enfocas en el bebé. Sí. ¿Verdad? Y conmigo no hubo diferencia, porque pues soy la mamá, entonces, pero en mi caso con mi esposo, pues sí no que la diferencia en trato, porque en trato siempre ha sido, la verdad es que no hay diferencias, o sea, en el trato de te compro, o sea, en el trato económico no ha habido nunca ninguna diferencia, ni siquiera de cariño, pero inconscientemente no, el simple hecho de que es un bebé. Bueno, exacto. Sí. No, exacto. Y definitivamente Dios te bendijo también con la vida de Andrés, ¿verdad? No. Porque digo que hemos escuchado otros casos de personas que sí hacen diferencia, Mili. Sí. Que si el papá quiere a su hijo y al de la adopción, al que estaba ahí, ¿verdad? Entonces no lo adopta como padre e hijo, y es otro shock, el sentirte rechazado, el sentirte abandonado. Doblemente, imagínate, o sea, ya tienes el rechazo de tu papá biológico, que debe ser algo muy fuerte, y luego el rechazo de tu padrastro. Exacto. O sea, qué fuerte, ¿sí me explico? Entonces para mí fue una bendición, sí, Andrés, es una bendición en nuestras vidas, definitivamente, y bueno, Dios vino a poner ese sello, ¿no? O sea... Y bueno, o sea, eso que nos explicas de que cómo conocieron a Dios como padre, porque yo creo que todos, ¿verdad? Tanto tú como Andrés todos, y Alan, que fue como el más beneficiado en ese sentido, por el momento. Pero, ¿cómo explicarle nosotros a la gente qué es el amor del padre? Porque, pues eso muchas veces les decimos, pero no lo entienden porque no lo han vivido. Pero pues, y también porque a veces no tenemos el ejemplo, como decía Claudia. El amor del padre, pues es ese padre que cuida, que protege, que provee, que está al pendiente, que va a dar lo mejor para nosotros, que dicen la palabra que si le pide uno pan, pues no nos va a dar una piedra, ¿verdad? O sea, él es bueno en todo sentido. Y ahí sí, pues es el ejemplo perfecto de ese amor del padre. Yo lo he visto bien palpable, así como una niña que a veces... quiero volver así a ser niña y decir, Señor, tú llévame, o sea, tú eres mi papá, tú me vas a rescatar de esto, tú me vas a cuidar, y así lo he pedido en oración, y Él me ha librado en esos momentos. Entonces es bonito tener esa confianza de ese Padre perfecto, de ese Padre, porque nosotros, bueno, los que gracias a Dios tenemos nuestros padres, pues no hay padres perfectos, y los amamos y les aplaudimos todo lo que han hecho por nosotros, pero pues aprendemos en el proceso, no nacimos sabiéndolo, y nos preparamos para tratar de ser mejores padres para nuestros hijos, pero no hay padres perfectos, ¿verdad? Entonces ya cuando conocemos el amor de Dios decimos qué maravilla, o sea, tienes que creerle y tienes que dar el primer paso, decir si quiero. Ese voto de fe. O sea, tienes que decir si quiero, porque hay mucha gente que dice, sí, qué padre, qué bonito, pero no quiero ese compromiso. Dios es un todo. Ah, claro. Sí. Entonces, el primer paso es creerle y decir, bueno, no sé qué me están hablando, pero yo no creo entiendo, pero que su vida está padre y que es bonito y que es bueno lo que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, y que mucha gente busca por eso, porque ve, oye, qué padre tu familia. Oye,
oye, y a Marcelo ahorita él está ahorita más adolescente, sus amigos jóvenes, de que, oye, ¿a poco tus papás siguen casados? O sea, se sorprenden, se sorprenden. Ahorita decir 10, 15, 20 años ya Es demasiado. Sí, ¿Sabes lo que me pasa? sorprende que no sea... Que no estés papás peleando. divorciados, que no estés Que no peleando. estés peleando. Ay, te cae bien tu papá. Sí. ¿Cómo? Y su papá lo lleva a todos lados, entonces ellos ven, o sea, ellos casi todos llegan, si van a una reunión, en Uber, o sea, ellos solitos, son jóvenes de 16, 17 años. Y me dijo, no, o sea, yo le digo, no, yo te llevo y tu papá o tú, no sé. Entonces, pero ellos ven y empiezan a frecuentarnos y ven de que, oye, qué padre tu familia. ¿Cómo se llevan bien? ¿Cómo se llevan bien? Y ha habido incluso años que dicen, oye, invítame. O sea, pero los papás no les permiten porque no, o sea, piensan que es algo que los va a dañar, al contrario. Entonces, yo creo que el primer paso es creerle a Dios y decirle, no sé, no entiendo, pero allá voy, porque yo quiero eso. Sí. Y bueno, y permitirle a Dios que Él haga, ¿verdad? Porque al final del día, si no abres tu corazón y no te dejas guiar por quien te está invitando, por quien tú dices, todo lo que me da es bueno, todo lo que me da me bendice o me aporta, pues no va a funcionar. Fíjate que, digo, y todo lo que ocasiona el tener un padre ausente, yo platicaba con una persona hace como 2 semanas y me decía, ya él está casado y tiene una familia, y me decía, Nora, no sabes todo lo que yo tuve que cambiar para que mi matrimonio funcionara, porque no tener la figura de mi papá ocasionaba problemas en la parte de yo expresar hacia la vida de mis hijos el amor, porque dice, yo no lo recibí de mi papá biológico, dice, entonces yo poder expresar, tener un buen matrimonio, era conflicto, eran broncas, porque dice, obviamente yo no podía expresar algo que yo no había recibido. Entonces digo, aparte todo lo que ocasiona el tener una ausencia a tu adolescencia, que es donde se está formando la mayoría de nosotros en cuanto a liderazgo, independencia, todos los valores que se forman, el no tener un papá, o sea, ocasiona grandes conflictos a tu vida ya de mayor, cuando ya estás como papá tú. Mientras yo leía, me causó, de hecho el término ahí decía que qué chistoso es tener un padre ausente porque siempre está presente. Y hablaba de, porque a lo largo de tu vida siempre va a estar presente quizás ese rechazo, quizás ese maltrato, quizás esas palabras que tu padre hizo que te lastimaran. Y decía el autor, qué chistoso, que aunque el padre está ausente, siempre está presente, está presente en tu conciencia, en tu corazón, y pues hace que actuemos a veces de mala manera, ¿verdad? Y me causó mucha gracia, le dije, sí es cierto, el padre siempre está ausente, aunque esté ausente, siempre está presente, y a lo largo de tu vida en algún momento va a hacer que salga, que explotes, que algo te haga pues a lo mejor caer en desesperación, ¿verdad? En esta parte. Sí, y él me decía, Nora, él me dejó cuando tenía 7, 8 años. Dice, vivimos una vida complicada de que golpeaba a mi mamá, teníamos, pues él no nos amaba y sí recibíamos golpes y maltratos. Dice, lo dejamos de ver y ahora que ya está grande, dice, me busca porque tiene una necesidad. Dice, yo entiendo que él ahorita necesita de nosotros, dice, pero ¿qué hago si él nunca estuvo? Dice, me causa conflicto el pasaje donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, ¿cómo honrarlo cuando yo solo recibí de él maltrato? Qué complicado este versículo, ¿verdad? Porque tú dices, él tiene una herida todavía en su corazón de tanto tiempo y tener que honrar a una persona cuando todavía el recuerdo que tiene de él es solamente maltrato. Probablemente ahí es donde debió entrar la mamá y guardar el corazón de su hijo, ¿sí me explico? Y decir, bueno, no importa, o sea, él dará cuentas a Dios de sus actos y bueno, a lo mejor vamos a pedirle a Dios por su vida, no sé, para ti. Sí, fíjate, mira, quiero leer este pasaje que está en Malaquías 4, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y era lo que yo le decía a mi amigo, le digo, mira, tal vez viviste tu proceso de dolor, ¿verdad? Y toda tu vida relativamente, porque pasaron muchos años sin saber de él, y ahora es tu oportunidad. Dice, para sanar, le digo, y perdonar,
y honrar, porque la Biblia dice honra, no dice si es bueno o si es malo. Ahí está bien claro en la Biblia, dice honralo tal cual sea. Y así deberíamos de ser. Entendemos que es un proceso, y yo creo que todo este proceso lo vivimos solamente acercándonos a Dios, que es el que nos da, porque dice que Él vino a restaurar lo que se había perdido. Entonces a través de Jesús podemos perdonar. Y precisamente como dices eso, o sea, honra a tu padre y a tu madre, o sea, es un mandamiento con promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en esta tierra. Porque al final de cuentas es lo que tenemos que hacer. O sea, obviamente hay un dolor, pasó por esta situación terrible en su infancia, abandono, maltrato, violencia, y pues son cicatrices, pero es un proceso de sanación. Y por algo Dios no lo manda así de esa manera, no, como dices, no dice si es bueno o malo, pero hay que honrarlos. Por eso también, pues uno conforme va creciendo, pues te vas dando cuenta, ya no está en la etapa adolescente de que todos son problemas y yo soy la víctima y y el mundo que se acabe ya, o sea, obviamente ahí son otras circunstancias también acompañadas de hormonas y cambios y lo que sea, ¿no? Pero ya conforme uno va creciendo te das cuenta que principalmente necesitas de Dios para poder sanar, pero también del conocimiento. El conocimiento, pues, ¿qué es? Leer su palabra, estudiar, prepararse. Cuando tenemos ese conocimiento de que Dios nos sana, que debemos de perdonar para nosotros está bien, porque es un mejor para nosotros, aún y que vamos a hacer una marca, en este caso de tu amigo con su padre, obviamente le va a dejar algo bueno a él. Aún y en los últimos días de su vida, pues va a dejarle pues esa tranquilidad de que fue perdonado. Pero es una garantía más para tu amigo del decir, yo lo perdoné, yo me liberé, yo ya solté eso, soy feliz, para poder quitarse en la mente el padre ausente, que ahí está y sigue estando porque no lo ha podido perdonar. Entonces, pues a lo mejor suena fácil el decirlo y el hacerlo pues es complicado, hay muchos sentimientos encontrados, pero es un proceso. Y es un proceso de oración y de estar en comunión con Dios para que Él pueda sanar esas heridas, pero de que queda sanado, porque Dios viene a suplir todo eso, viene a llenar, que eso es lo que a veces cuesta nosotros explicarlo, porque hasta que no lo vives, no lo entiendes, pero pues la verdad que es bien bonito, o sea, el tener esa comunión, esa relación con Dios, de que pase lo que pase, se va el esposo, lo que sea, alguna ausencia, lo que sea, Dios está ahí para cuidarnos, para protegernos, para sacarnos adelante, para ser nuestro sustentador. Entonces, pues, hasta la oportunidad, nosotros les hacemos la invitación, búsquenlo en su habitación, en oración, en la Biblia, acérquense a una iglesia, si quieren mandarnos algún mensaje, también estamos para atenderlos con mucho gusto, y pues bueno, no sé si quieren. No, definitivamente, ¿verdad? Su palabra es un manual de vida, la Biblia es un manual donde vas a encontrar todas las instrucciones, ¿verdad? Donde quizá al principio que tú empiezas a leer no entiendes, pero el Espíritu Santo te va a dar la revelación de lo que tú necesitas para tu vida en todos los aspectos. Y bueno, yo enfrascar en este caso con mis adolescentes, que estén muy atentos a cualquier indicador y que siempre guarden el corazón de sus hijos para que puedan voltear a ver a Dios como ese Padre amoroso, que sepan que Él está ahí y que Él siempre los va a abrazar y los va a sustentar y va a limpiar su corazón para que puedan honrar a ese Padre y a esa Madre, no importa si están presentes o si están ausentes, y ser de bendición para otros, ser testimonio para otros, ¿verdad? Y al final yo creo que liberarte de ese peso para que tú puedas ahora sí llenarte de Dios y poder dar a los que vienen abajo. Porque muchos tendremos, a lo mejor no tienen hijos, pero igual la gente que te rodea, sobrinos, la familia sigue creciendo y va a seguir multiplicándose. Entonces para nosotros también ser, no pasar esas cadenas, ¿verdad? Así es, extiendes la misericordia. Yo lo veo así como extender la misericordia que Dios me dio a mí, y yo entender también esa parte del por qué mi papá se comportó de esa manera. Quizá la educación que él trajo atrás. Claro, el bagaje no que le permitió ser ese padre que yo quería o que yo necesitaba.
Pero entonces extiendo la misericordia que Dios me dio, porque Él fue el primero que extendió la misericordia a nosotros, dice que nuevas son cada mañana, ¿verdad? Y entonces cuando tú ves con misericordia a la persona, tú la ves de otra manera. Tu visión de verla cambia. Sí. Y yo creo que como adultos es súper importante, porque yo también tengo adolescentes y hay veces que te confronta el hecho de que quieres, hijo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Sí. Bien. Y yo, o sea, dime más, desarrolla. Entonces también nosotros somos los adultos. Entonces, buscar formas, buscar las maneras. Nosotros, por ejemplo, yo digo que ya llegó todo bien, no insisto. Yo sé que en la noche vamos a cenar. En la cena como que se presta mucho. Bueno, en la noche hacemos las preguntas. Y además, muchas veces, bueno, yo tengo la fortuna de tener a mi pareja. Muchas veces se abren más con él. Como que él tiene la gracia, que no tengo yo. Bueno, entonces ya no pregunto más, me espero y ya le digo a él, oye, esto lo noté raro. Y ya como que él, ok, empieza a indagar y ya yo, ok, ya se habló, ya abrió, ya expuso. Entonces, muchas veces yo veo mucho de que, ay, no me quiere hablar, pues que no me hable. O sea, no, mamacita, tú eres la mamá, tú eres el adulto. Sí, tenemos que tener paciencia, o como dices, misericordia. O sea, son nuestros hijos. Y al final de cuentas, tenemos que entrar a sus mentes. Yo cuando estaba leyendo, decía, sí, cierto, antes jugábamos en el patio y estábamos oyendo, o sea, nuestras mamás oían lo que imaginábamos. Nuestros hijos ahorita están encerrados con sus audífonos, ya no sabemos lo que dicen, con quién lo hablan, qué están haciendo. Entonces tenemos la obligación de preguntar y de encontrar la manera, porque ellos se van a cerrar en automático. Es como que es parte de, y yo creo que también es importante que nosotros recordemos esa época. Nosotros tampoco queríamos hablar, no queríamos saber de nuestros papás. Entonces, pues hay que tenerles un poquito más de paciencia. Así es. ¿Algo más que quieras aportar? Eso que decías, Mili, como el estar atentos a nuestros hijos, o sea, viven una etapa difícil, tener comprensión, amor, tolerancia. Nosotros pues ya somos los adultos, comportarnos mejor que ellos. Sí. Pero el estar atentos también es estar intercediendo por ellos, porque tenemos que cubrirlos. Hay cosas que no están en nuestras manos, como pues están en la escuela, donde andan, con quién hablan. Entonces, no saben el poder tan grande que tiene la oración. O sea, eso está súper comprobado, que a veces nuestras limitaciones solamente están en el momento en que llegan a la casa y besito, y si se comunican bien, y si no, pues ni modo. Y no podemos tener una protección en ellos, pero sí a través de la oración. Y eso pues hay que hacerlo constante. Realmente ahorita todo ellos el tiempo viven unas pues luchas, batallas entre pues sí, tanto que están bombardeados con videos, con información, con amistades, que pues es una etapa crítica donde pues se definen como personas, su personalidad, su carácter. Entonces pues que ellos estén protegidos, y llegará el tiempo en que ellos gozosos, gustosos, busquen de Dios, que no sea una imposición. Y eso pues se hace a través de la intercesión, y lo hemos visto también en muchos casos de conocidos, familiares, de que oye, pues es que cuando yo fui adolescente pasé por una etapa muy difícil, pero mi mamá, que siempre estuvo intercediendo, así es. No, gracias a Dios no me pasó esto y este accidente y lo otro, entonces hay que cubrirlos en oración. Es una parte súper importante de la oración, es primordial, y Dios siempre te respalda. Dios de alguna manera te da respuestas de que ya escuché tu oración, aquí estoy atento. Siempre te manda una señal con alguien de que yo aquí estoy, tranquila. O sea, escucho tus oraciones. Y realmente es algo que ejerce poder. Y nosotros somos ejemplo de la oración de mis abuelos, que siempre estuvieron intercediendo por nosotros, y pues gracias a Dios pasamos esas etapas pues bien, ajá, nos libró, bien, así es, sí. Pero al final eres la oración contestada de alguien. O sea, el estar aquí eres la oración contestada de alguien. Y en este caso estamos tratando de nuestros hijos, pero yo sé que el estar aquí es porque alguien oró por mí, para que Dios se manifestara en mi vida, para que yo abriera mis oídos para escuchar. Tu corazón, sí, así es. Para que yo abriera mi corazón para aceptar su instrucción, su guianza, su amor. Y porque uno se vuelve duro, uno dice, sí, pero no hasta aquí. Pero cuando alguien intercede por ti,
padrísimo cuando alguien está intercediendo, orando por ti, un día sucede. Sí, totalmente. Es muy buen punto. Y yo creo que antes de juzgar a nuestros hijos como rebeldes, deberíamos de entender que quizás nosotros somos padres rebeldes también. Entonces, nosotros debemos de empezar yo creo que integrarnos a una iglesia. Así es, definitivo. Siento que esto ya como que todavía hay muchas familias, pero ya está pasando de moda. El domingo como que ya se creó para estar reponiéndonos del sábado, de las crudas y de estas cosas. Y no, el domingo es familiar, es para ir a visitar. Ahora sí que el Día del Señor. Entonces nosotros como padres tomar la responsabilidad de nuestros hijos y pues de cubrirlos. Y quizás si ya tenemos hijos a cierta edad ya no van a querer, pero nosotros vamos a perseverar, insistir, vamos a acoplarnos, a integrarnos en una iglesia, a recibir y poco a poco, como dicen nuestras oraciones, van a empezar a cubrir a toda nuestra familia. Sí, eso va a rendir frutos. Eso va a rendir frutos. El ejemplo y la oración. La oración y bueno, dice la palabra que instruyes al niño en su camino, ¿verdad? Y aun cuando fuese viejo no se va a apartar de él. Pues pueden crecer y pueden cambiar sus ideologías, pero la semilla bien sembrada y la oración que hiciste desde siempre va a dar su fruto. Amén, sí, amén. yo digo que para ir finalizando, ¿verdad? Yo creo que lo que podemos expresar es que a través de Jesús puedes recibir, ¿verdad? Esa ausencia. Entonces, no sé si tal vez te encuentras en una situación similar a los ejemplos que hemos dado. Queremos decirte que hemos visto, ¿verdad? Cómo Dios ha transformado matrimonios, ha transformado la vida de los jóvenes, ¿verdad? Y los adolescentes que tal vez ya están pasando esta situación, pero estamos seguros y confiados que a través de Jesús podemos encontrar, ¿verdad? Esa sanidad a la vida de los jóvenes y también a la vida de nosotros como padres, ¿verdad? Porque tal vez es una réplica de lo que has vivido. Y bueno, pues fue un placer estar con ustedes este día. Deseamos que la semilla haya caído en tierra buena y que pronto vean su fruto. Me despido, Mili, encantadas de tenerte. Gracias, hombre, un gusto, placer un gusto siempre. estar aquí en su programa Café con Aroma del Cielo. Bienvenida cuando Literal, se asiente la presencia de Dios aquí, grandes mujeres de Dios. Entonces, gracias, un honor, me honraron mucho con la invitación y un placer estar aquí con ustedes. Quedo a sus órdenes de igual manera. Y bueno, pues sin más, nos despedimos. Que estén muy pronto, bien. hasta Bye. pronto. Bye, síganos en nuestras redes. Sí.